Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy, chicos. Mi nombre es Blas y en el día de hoy quiero hablarles acerca del video de Sonic 4 episodio 2 de HD y sobre algunas aclaraciones, ya que estamos a punto de llegar a la meta y quería hacer este video para ustedes. Primero que nada, quiero agradecerles todo el apoyo que me están dando a este canal y en los videos que he subido. Especialmente me siento muy contento con esto y aprecio todo su cariño y amor en este canal, y eso me motiva mucho para subir videos. Y lo segundo, que quiero aclarar varias cosas sobre el Sonic 4 episodio 2 de HD y que es lo que voy a decir. Pues ya con todo esto dicho, vamos a empezar con el video. Pero antes que nada, quiero dar un anuncio muy importante. ¿Quieres ganarte $3 para tus estudios o gastarte en juegos de Steam o en lo que quieras? Pues deberías usar lo siguiente. Pues te recomiendo que uses Honeygame o PulseSap y se preguntarán, Blas, ¿qué es Honeygame o qué es PulseSap? Les explico, pero antes que nada, este video no está patrocinado y solo lo menciono para ustedes si necesitan de alguna ayuda financiera. Honeygame es una aplicación que te permite compartir tu conexión a internet no utilizada con una red global, a cambio ganas dinero por los datos compartidos. Es totalmente seguro, ya que no acceden a tus datos ni información personal, solo usan tu conexión a internet para cosas como investigaciones de mercado y estadísticas web. O sea, con solo usar cualquier app con el Honeygame encendido y tu internet activado, estarías empezando a ganar dinero por solo hacer eso. Por otro lado, PulseSap funciona de manera similar, permitiéndote ganar dinero compartiendo tu conexión a internet o completando tareas simples, como encuestas. Ambas apps son fáciles de usar, solo descargas la aplicación, te registras y comienzas a ganar con PulseSap y te puedes ganar hasta gift card para Play Store, Switch o PlayStation Network, aparte del dinero. Lo mejor es que si usas mis enlaces en la descripción, empezarás con $3 de regalo en cada aplicación. Con el dinero que ganes, puedes pagar tus estudios, comprar tarjetas de regalo o incluso comprarte juegos para Steam y consolas. Así que, ¿por qué no darle una oportunidad? Es una forma de hacer dinero fácil y extra mientras continúas con tu día. De nuevo, usa mis enlaces abajo en la descripción para empezar a ganar y ya con todo esto dicho, continuamos con el video. Y pues bueno chicos, para empezar con este video pues vamos a hablar sobre algunos temas sobre el Sonic 4 episodio 2 HD y algunas ciertas cosas que quiero aclarar. Pues la primera que nada, pues todo esto empezó gracias al creador de Sonic 4 episodio 3 del fanmade hecho por Philip, que le puedo dejar en pantalla, y también por Polysonic, que ellos primero trataron de hacer el juego jugable, pero resulta que el juego no era tan estable, ya que para empezar el juego solo se puede correr para dispositivos Nvidia Tegra, pero cuando tú tratas de correr un dispositivo normal no va a poder. ¿Y por qué se empezó todo esto? Pues por si no lo sabían, esta versión de Sonic 4 es un Lost Media, aunque la gente me ha dicho en los comentarios que cómo es Lost Media, si yo lo tengo o cómo es parte de un Lost Media, pues les explico. A pesar que algunos de ustedes me afirmaron que tienen el juego, mi duda es que por qué no lo sacaron ustedes, ya que un Lost Media es un medio que aún no se encuentra disponible en público o cuando no tiene acceso limitado. O sea, si tú tienes un Lost Media, puede que este se considere parte de ello a pesar que la gente no tenga límite a ello, ya que recordemos que en mi último video expliqué todos esos detalles y también expliqué que la gente que tenía el juego no lo quiere sacar por su exclusividad. Entonces se considera Lost Media hasta... Yo no lo digo esto lo encontré por el sitio web de Lost Media, que últimamente se está actualizando con poner que está parcialmente encontrado, parcialmente perdido o encontrado. Por el momento se puede ver que está parcialmente encontrado, así que es lo único que puedo decir. Y pues bueno, ya para continuar con todo esto, pues en mi server de Discord he contratado a algunos moderadores para el juego, para así intentar hacer el juego compatible, ya que antes de llegar a la meta, pues una de las cosas que quiero hacer para este Sonic 4 antes de llegar a la meta es que sea disponible para todos los dispositivos. ¿A qué me refiero a esto? Pues que el juego sea jugable para todos los dispositivos, ya que he mencionado que solo es limitado para dispositivos Nvidia Tegra. Sé que suena algo imposible, pero últimamente estamos tratando de hacer algunos avances y por el momento vamos como un 50-50.
ya que en el grupo quiero darle las gracias a Philip, a León99, a Polysonic, a Sonic Pro y a Víctor GNW, ya que ellos son las personas que están haciendo el juego tratando de ser disponible para todos los dispositivos, tratando de descompilarlo y hacerlo jugable, ya que cada día encontramos nuevas versiones de Sonic 4 Episodio 2 THD, pues está la versión 1.4, 1.7 y la 1.8. Algunas tienen las APKs y la OBB, pero estas están corruptas. A lo que me refiero, a que estas OBB no son jugables y que son difíciles de compartir. Hay algunas personas en el servidor que trataron de enviar algunas OBBs y APKs, pero esos enlaces que me enviaron eran de malware y de sitio web no confiados, así que no pudimos aceptar esos. Entonces, pues últimamente, gracias a Víctor GNW, que gracias a él se pudo dar también algunos avances la última semana. Pues gracias a él, esta semana se encontró la versión 1.9 del Sonic 4 Episodio 2, pero no es la versión THD, ya que la versión THD sería la 1.5. Entonces, al menos se encontraron algunos archivos que pueden ser importantes, así que esto puede ser un gran avance. Y algunas cosas que les voy a dejar en pantalla, que son imágenes de el Sonic 4 en THD y cómo sería el juego. Así que ya con todo esto dicho, pues digamos que el juego no está disponible para todos los dispositivos por el momento, ya que hicimos beta testing en el grupo, pues el juego no es compartible aún para todos los dispositivos. Pero según Philip, dice que si tienes el teléfono ruteado y usas G-Tools y tratas de hacer algo para descompilar el juego, puede que sea funcional, puede. No digo que esto pueda funcionar, ni Philip lo confirma, pero es como una probabilidad que funcione. Así que cuando lleguemos a la meta, puede que el juego no esté disponible para todos los dispositivos y que no funcione, y que les pueda salir algunos errores, o que no le pueda abrir, o que salga la pantalla negra que le he mencionado en el último video. Entonces se preguntarán, Blas, ¿cuál sería tu plan entonces si el juego no va a estar disponible para todo el público? Sencillo. A pesar que el juego va a estar limitado, pues mi plan sería lo siguiente. A pesar que el juego no va a estar disponible para todo el público, mi plan sería que trataría de ser jugable para dispositivos en NVIDIA Tegra por el momento. Pero, para las personas que estén interesadas en el proyecto, vamos a sacar un link con todas las versiones del Sonic 4 THD. Sí, todas las versiones que hemos encontrado. La 1.4, la 1.5, la 1.7 y la 1.9. Y algunas OBBs que hemos encontrado para ver quién pueda hacerlas descompilar y funcionar. Así que eso es todo lo que tengo en plan en mente, para así quien interesa esto pues pueda continuar el trabajo, pero en público, ya que yo y el grupo tratamos de hacer lo mejor que podemos, pero ya dimos lo que pudimos y dimos algunos avances si están en el servidor de Discord. Así que si aún no estás en el servidor de Discord, quiero que le des una pasada y te unas para no perderte noticias así. Y pues por el momento el juego va con algunos arreglos y todo bien. Así que ya con esta noticia, chicos, quiero dar en resumen que el juego no va a estar disponible para todos, sino que puede ser que funcione como un 50-50. Por el momento solo está disponible para los dispositivos NVIDIA Tegra y no para todos. Tratamos lo posible para hacer funcionar para todos, pero no funcionó. Así que bueno, y con esto ya termino con la noticia. Si te ha gustado el video, no te olvides de suscribirte y darle like y activar la campanita para no perderte las notificaciones, y comentar de qué opinas sobre esta noticia. Lamento si te haya sido como decepcionante escuchar esto, pero tratamos lo podemos hacer. Así que bueno, y sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video. Nos vemos, chicos.